capítulo 16. Como hace un momento dijo mi esposa, veo que el Señor los ha bendecido y los ha prosperado en gran manera. Falta casi. Amén. Y todavía el Señor tiene muchas cosas que hacer en este lugar. Amén. Vamos a leer en el verso número 18, un texto muy conocido en la iglesia. Verso número 18, vamos a leerlo al unísono. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede sentarse dando un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Bueno, en este momento tenemos la dicha de poder disfrutar de un evangelio precioso. Amén. Si hay aquí acompañándonos algunos amigos simpatizantes, le damos la bienvenida y quiero decirle que el evangelio es lo más maravilloso que puede haber en este mundo. Amén. A los hermanos como que no les gustó. El evangelio es lo más maravilloso que hay en el mundo. Amén. Aleluya. Qué bendición, porque no es un cuento de hadas, es una realidad que da gozo. El evangelio en nosotros es la esperanza de gloria. Es Cristo. Amén. Bueno, en esta tarde quiero hablar sobre un tema cual he titulado: las puertas del Hades no prevalecen. Las puertas del Hades no prevalecen. Bueno, hay algo importante en el texto que acabamos de leer. El Señor está desarrollando un diálogo con sus discípulos y primero plantea una pregunta en la cual Él dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Allí comenzamos a ver que los discípulos comienzan a dar unas diversas respuestas. Amén. Unas respuestas que nos dan a nosotros la noción de que la gente no tiene muy claro quién era Jesús. De pronto algunos piensan que alguno de los profetas se ha levantado entre los muertos y ese es Jesús, piensan ellos. De repente algunos otros piensan que se ha cumplido la profecía o aquella palabra que el Señor les dio en Deuteronomio capítulo 18, el verso 18: y voy a levantar profeta entre ustedes. De pronto ellos tenían una perspectiva de muchas cosas, de muchos pensamientos sobre quién era Jesús. Pero a mí me llama la atención la segunda vez que Jesús pregunta, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Amén. Esta pregunta va más a la intimidad de ese grupo selecto de los apóstoles. Esa pregunta va acompañada como con una mirada: muchachos, ¿ustedes qué piensan que soy yo? Están andando un tiempo con Jesús, acaban de ver ciegos que fueron sanados y recibieron la vista, vieron milagros de parte de Dios y están viendo cosas extraordinarias, cosas que muchas personas no podían creer, cosas increíbles. Pero el Señor les hace esta pregunta porque es necesario que el ser humano pueda entender quién es Jesús y cuál es el propósito que Él trae para con nosotros. Porque no se puede conocer el evangelio, porque por ahí hay mucha gente que predica mentiras y cuentos y fábulas, pero no es posible conocer el evangelio sin saber quién es el autor de este evangelio, que es Jesucristo. Por eso es necesario que el ser humano sepa quién es Él y qué vino a hacer y qué nos da a nosotros como sus hijos y como el objeto de la salvación que Él ha provisto para la humanidad.
desarrolla esta pregunta y el único que se pone en pie es nuestro amigo y hermano Pedro. Amén. Se pone en pie Pedro y ya nosotros sabemos que la expresión que él lanza es: tú eres el Cristo. Amén. El verso 16 del capítulo 16 de Mateo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús, al ver esta respuesta correcta, le dice: bueno, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa revelación solamente puede venir de una parte y es del cielo. Amén. Esa revelación puede venir solamente de esa misericordia y la gracia de Dios que se revelan entre nosotros y nos hacen entender quién es Cristo. Amén. Quién es Jesús y qué vino a hacer y qué es lo que quiere hacer en nosotros. Tú eres el Cristo, está revelando que Él es el ungido y en un significado más profundo, Él es el que unge. Gloria al Señor. Por eso en estos días estamos disfrutando de lo que Cristo es. Es el que nos llena de su Espíritu. Gloria al Señor. Por eso nosotros aquí tenemos esta revelación que es del cielo. ¿Sí o no? Amén. Diga gloria a Dios el que tiene esta revelación del cielo. Aleluya. Porque nosotros no hemos recibido la revelación del Evangelio ni del nombre de Jesús de carne ni de sangre. Lo recibimos del cielo. Aleluya. Porque esto no es un mensaje traído por los hombres, sino que del cielo Jesús lo trajo y ahí sí se lo entregó a los hombres. Amén. Y comenzó a llenarlos a cada uno de ellos con su Espíritu Santo. Y comienza Dios a movernos a nosotros, porque nosotros cuando predicamos no lo hacemos por nuestra cuenta, sino que el Espíritu Santo que toma la vida del predicador comienza a transformar la vida de la gente que está sumida en el pecado. Amén. Pero hay una palabra que a mí me impacta. Es la palabra que acabamos de leer hace un momento. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Nosotros hemos escuchado que durante mucho tiempo se ha estado engañando a la humanidad diciendo de que la roca de la iglesia es Pedro, de que nosotros tenemos un fundamento y que ese fundamento era Pedro, y eso se hizo para justificar el mandato de alguien en el mundo, para poner a gobernar a un hombre lo que ellos piensan que es la iglesia de Dios. Pero en esta tarde podemos estar aquí seguros de que el fundamento de esta iglesia no es Pedro. Amén. El fundamento de esta iglesia es el mensaje. Amén. Que dio Pedro en ese día. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta tarde el fundamento de esta iglesia podemos decirlo con total libertad, que es el Señor Jesucristo, el dueño y Señor de esta iglesia, el director y sustentador de esta obra maravillosa. Aleluya. Él es el Señor de este lugar. Gloria al Señor Jesús. Sabiendo y teniendo claro que es Jesús el Señor, el sustentador de esta iglesia, el fundamento firme, la roca inconmovible de nuestra salvación. Esa ha sido la razón por la cual esta iglesia durante tantos años, a pesar de tantos problemas y dificultades, a pesar de que muchas veces quisieron aniquilarnos, a pesar de que muchas veces quisieron cerrar la boca de aquellos predicadores llenos del Espíritu Santo, siempre había una simiente
nosotros de que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra Dios. Amén. Sabemos nosotros que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Sabemos nosotros que Dios tiene autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las potestades. Amén. Así como dice aquí en este texto, de pronto uno pasa muy ligero y no lo puede de pronto detallar, pero aquí dice Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces nosotros tenemos claro que Él es la autoridad suprema. Pero cuando nosotros miramos la fragilidad del ser humano, comenzamos a mirar que para nosotros hay retos demasiado grandes. Hay retos imposibles, retos que parecen inalcanzables. Hay cosas que no caben ni siquiera en la mente del ser humano, porque los planes de Dios, mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que vuestros pensamientos. Y cuando Dios quiere meter el pensamiento de Él en la mente del ser humano, nosotros nos sorprendemos, nos asustamos y a veces no entendemos. Pero el plan de Dios siempre será perfecto y siempre usará a alguien que esté dispuesto a permitirle a Él tomar sus fuerzas y llevarnos a donde Él quiere hacerlo. Gloria al Señor. Por eso quiero decirte en esta tarde que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con usted. Dios tiene un plan poderoso, el cual no quiere dejarlo en stand-by, el cual no quiere dejarlo en el anonimato, sino que Dios quiere revelarlo y hacerlo grande. Pero a veces yo creo que no nos cabe a nosotros en la cabeza, porque en la dimensión terrenal y carnal a veces pareciera que las puertas del Hades fueran más fuertes. Nosotros en la iglesia nos sentimos bien, nos sentimos poderosos, nos sentimos grandes, nos sentimos fuertes en la presencia del Señor. Pero a veces allá afuera, cuando salimos, a veces la tentación sentimos que nos va a doblegar. A veces sentimos que el desánimo nos va a ganar la batalla. A veces sentimos que las pruebas nos van a jugar la jugada final y nos van a derrotar. A veces sentimos que las falsas doctrinas sí tienen fundamento, pero no es así. El Señor Jesucristo siempre tiene un fundamento para ti, inconmovible. Y las puertas del Hades no prevalecen contra un Cristo vivo. Aleluya. Nunca prevalece contra un Cristo vivo las puertas del Hades. Aleluya. Cuando los discípulos comenzaron a predicar esta palabra, también tenían sus propios paradigmas, también tenían sus propias limitaciones, también tenían sus propios miedos, también su naturaleza humana, también a veces les jugaba malas pasadas. Y veían que el plan de Dios era demasiado grande, demasiado intenso, y no sabían de qué manera ellos iban a afrontar tan grande tarea y tan grande situación. Por eso el Señor Jesucristo les dice: esperaos en Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Cuando ellos esperan la promesa que viene de lo alto, el Señor Jesús comienza a llenarlo con su Espíritu Santo. Y cuando Él comienza a llenar con su Espíritu Santo, estamos siendo llenos de una dosis sobrenatural de la naturaleza divina. Entonces el ser humano ya deja de comportarse conforme a la naturaleza humana y comienza a tener un pensamiento conforme a la naturaleza divina, conforme al estrato de Dios, conforme a la altura de nuestro Dios, conforme a la altura de que nos ha hecho el llamamiento. Es allí donde nosotros podemos entender que las puertas del Hades nunca ni jamás prevalecerán. Pero tal vez algunas personas, tal vez alguno está pensando
que somos infalibles en la presencia de Dios y que las puertas del Hades no van a prevalecer cuando usted está metido allí en la presencia de Dios y se quedó allí estático? Yo quiero decirle que no. Porque cuando el Señor Jesús le dijo las puertas del Hades no prevalecerán, no está hablando de una iglesia que se va a quedar en un punto aguantando y sintiendo los dardos del enemigo. No está pensando en una iglesia que se va a quedar allí como cuando un ejército se ocultaba tras sus escudos, esperando el ataque del enemigo y esperando pasar el momento de la guerra y que ellos pudieran resistir. No, cuando el Señor está diciendo las puertas del Hades no prevalecerán, está hablando de una posición no defensiva, sino ofensiva, porque Dios le está diciendo a Pedro: le voy a dar las llaves para que usted se vaya a esas puertas del Hades, las abra y comience a sacar las almas que están allá hundidas. ¿Por qué dice esto el hermano Alejandro? Porque en el capítulo 2 de Hechos, cuando ellos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas como señal de ello, la gente comenzó a preguntar: ¿qué sucede? No sabemos qué sucede. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y expone el Evangelio. Y aquel día, como alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Ahora, Pedro se siente bien, se siente contento. Amén. Se siente feliz de que el Señor lo haya usado, pero había un reto más para Pedro. Y era que ya le tocaba abrir la puerta otra vez, pero para un gentil. Ya no para sus paisanos, para sus compatriotas, los judíos, sino para alguien que era gentil. Y para esto Dios tiene primero que tratar con Pedro. Porque para abrir las puertas del Hades, Dios está usando a sus hijos, a los escogidos. Amén. Dios nos está llamando a nosotros. Amén. Ahora, Dios tiene que tratar mediante una visión con Pedro y decirle a Pedro: usted no puede llamar común o inmundo a lo que yo he santificado. ¿Y esta visión para qué era? Para que Pedro pudiera bajar sin rehusarse para ir a la casa de Cornelio. Cuando Pedro puede entender esto, él le dice: yo no me relaciono con los gentiles. Para nosotros es abominable esto, nosotros poder venir a traer estas palabras, pero Dios estaba pensando en nosotros los gentiles. Dios también tenía en su mente prodigiosa de que el mundo fuera lleno del poder de esa palabra. Y ahora el que tenía el imperio del pecado, el que tenía el imperio de la muerte, el que tenía sumido a los seres humanos en la desesperanza, ahora le tocaba aflojar sus puertas para que la gente comenzara a salir, ser libre y conocer la vida. Y no cualquier vida, la vida eterna que se tiene en el Señor Jesucristo. Por eso aquel día Pedro se sorprende cuando, predicando el Evangelio, la gente comenzó a hablar en otras lenguas y comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Y Pedro se da cuenta, si usted lee la reunión, el concilio de Jerusalén, Pedro le toca exponer cómo de manera sorprendente y maravillosa le tocó ver con sus ojos que Dios también llamara a los que él pensaba que quizás no eran también llamados, a los gentiles. Sabemos algo en esta tarde, que ese evangelio empezó hace mucho tiempo a ser predicado muy lejos de aquí. Y no fue fácil comenzar a predicar esa palabra. Vinieron vientos de doctrina, vinieron persecución, vino espada, vino hambre, pero cada uno de ellos sabía que donde quiera que estuvieran, dentro de ellos había una llama del Espíritu Santo que quería tomarlos y usarlos y llevarlos cada vez más para que las puertas del Hades no prevalecieran contra esa iglesia que se estaba levantando. No importa que hubiera un poco de personas, un poco de cristianos por allí, no importa que no fuera muy extenso el grupo, cada uno de ellos tenía una autoridad
personas que tuvieran una relación de autoridad con respecto a Dios. Porque Dios a nosotros no nos ha mandado a ser una iglesia pasiva. Hermano, metas en esta noche esa mentalidad. Si muchos de pronto están pensando que la iglesia de pronto tiene una actitud pasiva, no tenemos una actitud pasiva, no tenemos una actitud defensiva, no, porque ya nosotros tenemos el que todo lo puede, nosotros tenemos al que nos ayuda, nosotros tenemos al que es la fuerza, nosotros tenemos al que es el poder y la autoridad, y usted tiene esa autoridad de parte de Dios. Ahora en esta noche, ¿qué te impide pensar que las puertas del Hades no se van a abrir delante de ti? ¿Qué te impide pensar que Dios va a hacer un milagro contigo? ¿Qué te impide pensar en esta noche que Dios quiere usarte para traer a un mendigo aquí a la iglesia y que Dios lo restablezca? ¿Qué te impide pensar que Dios va a tomar a tu vecino mediante un mensaje que Dios te va a dar a ti, quizás en un momento de oración y de lectura de la palabra? ¿Qué te impide pensar que en la iglesia de pronto tú no vales nada o que no puedes ejercer un cargo? Te quiero decir en esta noche que Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene para hablarle a las multitudes y también tiene para hablarle a aquella persona solitaria y desesperada. Dios tiene poder para usarte, para sanar a un enfermo y también para liberar a los endemoniados. Dios tiene poder para que tú hagas bien tu trabajo en una directiva y también tiene poder para que esta iglesia pueda crecer en número, en gracia y en poder. Así que en esta noche quiero decirle algo. El Señor tiene una autoridad para ti. Tiene una autoridad para ti. Y tú tienes una autoridad de parte de Dios. ¿Por qué no usarla en el nombre de Jesús? Porque siempre tenemos nosotros que estar achicopalados, porque tenemos que estar retraídos. No, no, Señor, el Señor nos ha llamado para cosas grandes. Quiero decir alguna experiencia que tuve en estos días con mi hija. Nosotros no somos muy grandes, muchos sabios, muchos nobles, de pronto no somos la gran cosa, pero hay algo que sí tenemos nosotros, y es que cuando el Espíritu Santo nos tomó, Cristo se metió en nosotros, en nuestra vida, y Él se metió en lo más profundo de nuestro corazón, y desde allí Él está gobernando nuestra vida. Yo siento que el Señor Jesucristo ha cambiado mi corazón, y yo siento que el Señor se ha metido en mi vida de una manera especial. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo es la autoridad que tiene un hijo de parte de Dios? En estos días mi niña se acercó a mí, Julia Alejandra, y me dijo, papi, yo quiero una empanada. Y yo le dije, vaya a la cafetería que allá la hermana se la da y usted pida la empanada. Ella se fue y yo me fui atrás de ella porque yo sabía que la hermana de cafetería no le iba a entregar la empanada. Porque los niños de pronto quieren algo y ellos de su propia autoridad dicen, deme. Y yo me fui atrás de ella, ella sin verme, ella no vio que yo me fui atrás de ella, pero ella se fue y le dijo a la hermana, hermana, ¿me da una empanada? Y yo atrás, la hermana me miró enseguida, y ella recibió la empanada. De pronto mi hija pensará que la autoridad que ella tiene, se la di yo. Y el Señor me decía a mí, no, es que cuando yo le doy autoridad no es porque yo lo voy a mandar solo, no es porque yo lo voy a mandar allá y usted vaya solo. Cuando yo le doy autoridad a usted es porque yo voy con usted. Y los demonios no tiemblan porque vamos nosotros, los demonios tiemblan porque Cristo va conmigo como poderoso gigante. Él se mete en nuestro corazón y nos lleva donde nos tenga que llevar. Vamos a estar en pie en esta hora. Tú tienes la autoridad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se ha metido en tu vida. No pares de aplaudir la presencia de Dios. No pares de
sé mucho, no me importa si soy el más estudiado o no. Yo quiero decirle al Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida en esta noche. Yo quiero decirle al Señor, Dios mío, yo a veces no sé ni cómo hablar, pero yo sé que tú puedes usarme. De pronto soy un ignorante para la gente, pero para ti mis manos son útiles. De pronto soy frágil, pero para ti soy fuerte, porque tú me haces fuerte. Quizás no el mundo me menosprecia, pero aquí estamos en la presencia